Bienvenidos una vez más a Economía desde casa. En el día de hoy seguiremos en el curso gratuito sobre la economía de la empresa. En este capítulo desarrollaremos las cuentas anuales de una empresa. Cada 12 meses, las empresas están obligadas a formular y aprobar las cuentas anuales. Estas se dividen en un total de 5 documentos contables, que recopilan la información financiera de una empresa, y que son el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, también conocida como cuenta de resultados, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria. No obstante, en el caso de que seas una pyme que no esté cotizada o no sea de interés público y cumplas dos de los siguientes requisitos durante 2 ejercicios consecutivos, puedes presentar unas cuentas anuales abreviadas, gracias al Plan General Contable de las pymes. Estas cuentas anuales abreviadas implican presentar solo el balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias abreviadas, así como la memoria. Es decir, aunque es aconsejable, no tienes la obligación de presentar los estados de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo. El balance de situación. En el balance de situación se incluye al lado derecho los activos de la empresa. Estos son los bienes, derechos y otros recursos que posee la empresa y con los que se pretende obtener unos beneficios o rendimientos económicos. Y en el lado izquierdo colocamos la financiación, que es el proceso por el cual la empresa capta fondos o recursos. Esta se divide en dos tipos. Por un lado, la financiación propia, que recibe el nombre de patrimonio neto. Aquí se encuentran los recursos propios, es decir, los fondos que provienen de los accionistas, socios o propietarios y que pasan a formar parte de la empresa, sin necesidad de tener que devolver dichos fondos. Y por otro lado, la financiación ajena, que recibe el nombre de pasivo en el balance de situación. Aquí nos encontramos con las deudas u obligaciones de la empresa. Es decir, nos encontramos con recursos que la empresa tiene que devolver en el futuro, normalmente junto a unos intereses. Si quieres conocer más del balance de situación, te dejo el vídeo que realicé aquí en las etiquetas y en el comentario fijado. La cuenta de pérdidas y ganancias. La cuenta de pérdidas y ganancias, también conocida como cuenta de resultados, incluye, en primer lugar, el resultado de explotación, que es la diferencia entre los ingresos y gastos procedentes de la explotación económica o de la actividad ordinaria que realice la empresa, esto es, de su negocio principal. Por ejemplo, los ingresos por la venta de productos, o los gastos en sueldos del personal, o en la compra de materias primas. En segundo lugar, los resultados de su actividad de financiación. Aquí incluimos tanto los ingresos que podíamos recibir por la posesión de bonos o letras, como los pagos que tengamos que realizar, por los intereses devengados, en el caso de que tengamos algún préstamo que pagar. Ahora bien, la suma del resultado de explotación y del resultado financiero nos da lugar al resultado antes de impuestos, o también conocido como beneficio antes de impuestos. A este último resultado tendremos que deducir los impuestos que tengamos que pagar, como puede ser el impuesto de sociedades. Finalmente, una vez deducidos estos impuestos, obtenemos el resultado del ejercicio, el cual figurará en el patrimonio neto del balance, como resultado del ejercicio económico de la empresa durante estos 12 meses. Si quieres profundizar más en la cuenta de pérdidas y ganancias, te dejo el vídeo que realicé aquí en las etiquetas y en el comentario fijado. Estado de cambios en el patrimonio neto. El estado de cambios en el patrimonio neto se presenta en dos documentos. El primer documento es el estado de ingresos y gastos reconocidos, el cual aporta información sobre los ingresos y gastos que se imputarán directamente en el patrimonio neto, y que por tanto se transfieren a la cuenta de resultados, en función de determinados criterios que fija el Plan General Contable, y que no entraremos en profundidad. Y el segundo documento es el estado total de cambios en el patrimonio neto, en el cual se reflejan todas las variaciones que se han producido en el patrimonio neto de la empresa durante el ejercicio económico. En cuarto lugar, el estado de flujos de efectivo. El objetivo principal del estado de flujos de efectivo es mostrar la capacidad que tiene la empresa de generar dinero en efectivo, o equivalentes al efectivo, como pueden ser los bonos a corto plazo, así como las necesidades de liquidez de la empresa. Este estado, para mejor interpretación, se desglosa en 3 categorías, las cuales son actividades de explotación, actividades de inversión y, por último, actividades de financiación. Se calculará a través de un criterio de caja, es decir, se tienen en cuenta tanto los flujos de efectivo que entran como los que salen de la empresa. Y por último, junto a estos documentos se presenta la memoria, la cual va dirigida principalmente a los accionistas, inversores, proveedores o colaboradores de la empresa. En ella, dependiendo del tamaño de la empresa, se incluirá una serie de elementos, como pueden ser
la actividad que desarrolla la empresa, es decir, su objeto social. Información sobre el impacto de la actividad empresarial en el medio ambiente. Negocios conjuntos que haya realizado con otras sociedades. Hechos posteriores al cierre del ejercicio. Una carta institucional del presidente o consejero delegado, describiendo la visión y las grandes líneas de actuación de la empresa. Un organigrama de la empresa, con un resumen de las actividades más representativas realizadas. Un análisis de los resultados obtenidos, donde se observen los objetivos y los datos económicos correspondientes. Y por último, entre otras cosas, una valoración objetiva y constructiva de la situación de la empresa y las dificultades a las que se puede llegar a enfrentar en los próximos ejercicios. Con todo esto me despido por hoy. Si te ha ayudado y quieres seguir aprendiendo, te dejo 2 vídeos para que cliques en ellos, basados en las recomendaciones de YouTube. Por otro lado, te agradecería que te suscribieras a mi canal, si te ha servido de utilidad, clicando en mi logo en la parte izquierda del vídeo. Como siempre, cualquier duda o sugerencia, por favor déjalas en los comentarios para que pueda responderlas. Nos vemos en el próximo vídeo.